Las costas de Creta se alzaban ante los argonautas con un matiz casi prometedor. La isla estaba ya muy cerca de su destino final, Iolcos. Tras tantas adversidades, tormentas, monstruos, desiertos, se acercaban por fin a la mítica tierra gobernada por el rey Minos. El sol iluminaba el perfil de las montañas cretenses y una brisa marina, suave y salada, acariciaba la cubierta del Largo. Parecía que el destino les concedía un breve momento de calma. Sin embargo, la experiencia les había enseñado que la paz era engañosa en estas aguas. Creta, según los relatos, no era un lugar hospitalario para los forasteros. Minos, el rey, era célebre por su desconfianza hacia los extranjeros y por imponer duras normas a quienes se aventuraban en sus dominios sin invitación. Jasón, atento a cualquier indicio de problema, reunió a sus compañeros en torno a un mapa rudimentario para evaluar las opciones. «Debemos parar un instante en Creta», comentó Cástor. «Nos quedan pocas provisiones y el agua dulce comienza a escasear otra vez». «Sí», secundó Meleagro. «Pero recordemos que Minos no ve con buenos ojos a visitantes imprevistos. Si ha sabido de nuestras aventuras o sospecha de nuestras intenciones, podría cerrarnos el paso a la fuerza». «¿Alguno de vosotros conoce algo más sobre esta isla?», preguntó Jasón. Orfeo y Atalanta se encogieron de hombros, sin demasiados datos. Fue Medea, con su voz suave pero firme, quien dio la respuesta. «Mi padre, Eetes, solía relatar historias de Creta. Mencionaba a un autómata de bronce llamado Talos, forjado por el dios Hefesto, que custodia el perímetro de la isla. Su misión es impedir que los barcos desembarquen. Si la leyenda es cierta, tendremos que enfrentarnos a él de algún modo». Los argonautas intercambiaron miradas serias. Un gigante de bronce, construido por Hefesto, el herrero divino, no era cualquier obstáculo. Podían imaginar la fuerza descomunal de un ser metálico sin un ápice de compasión, lanzando rocas colosales o aplastando embarcaciones enteras. Jasón frunció el ceño. «Está decidido. Tracemos un plan. El Largo no puede arriesgarse a un asalto directo. Si el gigante de veras recorre la costa 3 veces al día, necesitaríamos un momento en que esté distraído. Pero si no hay modo de evitarlo, debemos buscar otro recurso. El plan más sensato sería evitar la confrontación», dijo Teseo, apoyado en la borda. «Si la isla está tan cerca de Iolcos, podríamos rodearla y no desembarcar. Pero necesitamos agua y algunos víveres. Además», terció Dacilo el timonel, «bordear Creta podría llevarnos a aguas agitadas y retrasar mucho nuestro paso. En estas condiciones, con el remero escaso, se nos complicaría». Medea, que escuchaba con atención, bajó la mirada un instante y luego habló. «Talos, cuentan, posee una vena artificial que recorre su cuerpo de bronce. Un clavo en su talón cierra esa vena, y si se retira, el líquido que lo mantiene vivo se escapa y lo mata. Quizá haya un modo de que su propia fuerza lo haga caer en una trampa. Podría valerme de mis artes para confundirlo». Jasón asintió, con cierta preocupación en los ojos. «No deseo poner en riesgo tu integridad, Medea, pero cualquier alternativa que evite una lucha frontal contra un monstruo metálico me parece bien». La decisión quedó tomada. Tratarían de acercarse a Creta sin despertar sospechas. Buscarían un lugar para aprovisionarse con la cautela de quienes acechan a un guardián letal. El día siguiente amaneció despejado. El Largo se adentró en la proximidad de la costa cretense, y la tripulación notó que la isla era más grande de lo que habían pensado. Montañas y valles, cubiertos de un verdor mediterráneo, se extendían en el interior, mientras las playas se sucedían con rocas blancas y escarpadas. La sensación de cercanía con Iolcos los animaba a seguir. «¡Mirad!», gritó Atalanta desde la proa, señalando un punto lejano en movimiento. «Parece algo enorme, de color cobrizo,
que avanza a lo largo de la costa. No tardaron en confirmar sus sospechas. Talos, el gigante de bronce, recorría la ribera con zancadas estrepitosas, mirando al mar como un centinela incansable. Sus movimientos eran mecánicos, y los argonautas podían oír, pese a la distancia, el golpear de sus pasos sobre la roca. De vez en cuando levantaba una roca masiva y la alzaba sobre el hombro, como quien se dispone a lanzarla si divisa un barco imprudente. Orfeo tragó saliva. «Por los dioses, su tamaño es colosal. Os ruego, nadie dé un paso en falso», previno Jasón. «Que nadie blanda un arma a la ligera. Esperemos a ver si hay modo de acercarnos cuando se aleje». Mas era evidente que Talos no les permitiría poner pie en tierra sin tomar medidas. El gigante, al descubrir a la distancia la vela de largo, detuvo su marcha y se irguió con majestuosidad siniestra. Sus ojos de metal, carentes de vida, relucían con un fulgor dorado. Giró hacia ellos y se dispuso a levantar un peñasco que descansaba cerca de la costa. «¡Alerta, tripulación!», exclamó Teseo, adelantándose con el escudo en alto, aunque consciente de que un pedrusco de ese calibre partiría a largo en dos. Los argonautas tensaron cada músculo al ver que Talos, con un movimiento increíblemente ágil para una mole de metal, lanzó la roca contra la embarcación. Tuvieron la fortuna de que la distancia aún era amplia. La piedra cayó a pocos metros, generando una columna de agua que empapó parte de la cubierta. «Debemos alejarnos un poco», propuso Meleagro sin perder la vista del monstruo. «Si encuentra un proyectil más apropiado, podría hundirnos en un santiamén». Jasón ordenó a Dacilo maniobrar para permanecer fuera del radio inmediato de lanzamiento. El Argo retrocedió, flotando en una zona más profunda, mientras Talos, enorme y amenazante, seguía con su ronda, esperando el menor movimiento de los forasteros. «Bien, ¿qué hacemos ahora?», inquirió Orfeo con evidente inquietud. Fue Medea quien contestó, con un brillo decidido en la mirada. «Mi magia puede inducirlo a un estado de confusión, haciéndole creer que si se quita el clavo del talón, alcanzará la inmortalidad. El resto dependerá de él mismo». Los argonautas se aliviaron al saber que no debían combatir directamente a la descomunal estatua viviente. Medea comenzó a preparar una pócima en un cuenco pequeño, mezclando hierbas, resina y gotas extraídas de un frasco que llevaba celosamente. El aroma que emanaba resultaba penetrante y algo dulzón. Emanaba un humo ligero, casi imperceptible que, según sus palabras, se arrastraría por la brisa y llegaría hasta Talos. «No debe vernos mientras actúo», explicó Medea. «Alejaos tras esa escollera. Procuraré que el viento sople a mi favor. Y rezad a los dioses para que no se percate de nuestra maniobra». Siguieron su plan, escurriéndose al amparo de unas rocas salientes que formaban una pequeña ensenada. Desde ahí se podía observar a Talos dando su ronda, sin que el gigante pudiera arrojarles un pedrusco con la misma eficacia. Medea recitó conjuros en susurros y agitó el cuenco con suavidad. El humo ascendía, tomó el ritmo del viento y se dirigió hacia la costa donde Talos se mantenía en guardia. El gigante, en un momento, se detuvo bruscamente. Atalanta, con su vista privilegiada, notó que Talos inclinaba la cabeza como si olfateara algo. Luego soltó un gruñido mecánico, un chirrido de engranajes, y empezó a tambalearse. Era como si el olor que emanaba de la pócima le causara una especie de ensoñación. Un resplandor extraño inundó sus ojos de bronce. Medea cerró los ojos y, con voz sibilante, pronunció un hechizo hipnótico que viajaba por el viento. Las palabras, imposibles de comprender para los argonautas, parecían envolver la mente del gigante en promesas de vida eterna. Talos, en su locura inducida, se llevó la mano a la parte posterior del talón,
tanteando el clavo metálico que sellaba la vena artificial. «Está funcionando», murmuró Jasón, que observaba con un catalejo rudimentario. «Está tratando de arrancarse el clavo». El gigantesco autómata chocó su pie contra las rocas una y otra vez, en un forcejeo torpe. Sus movimientos emitían un estruendo como de golpes contra un tambor de metal hueco. El suelo temblaba con cada acometida. Los argonautas se miraban, atónitos ante el poder de la magia de Medea y la insólita escena de un ser forjado por Hefesto, doblegado por un conjuro. «No bajes la guardia», advirtió Teseo, escudo en mano. Si Talos se resistía en el último momento, podría lanzar un último proyectil mortal. Sin embargo, la confusión del gigante continuó. Su cerebro mecánico estaba convencido de que, al liberar aquel clavo, accedería a un don trascendental. Fue tal la furia con que golpeó su talón contra las rocas que, finalmente, el clavo salió disparado con un crujido metálico. Entonces, un líquido espeso y brillante, de un matiz dorado, manó de la vena artificial. Inmediatamente, las fuerzas de Talos empezaron a menguar. El gigante, tambaleándose, elevó al cielo un brazo, como en un grito de agonía mudo. Con un último chasquido, se dejó caer con todo su peso sobre la costa, levantando una nube de polvo y arena que cubrió parte de la playa. El estruendo resonó por la isla entera. Cuando la polvareda se disipó, Talos yacía inerte, una mole de bronce que ya no brillaba con la vitalidad anterior. El líquido dorado se escurría entre las rocas y formaba regueros en la arena. El corazón metálico de Creta había enmudecido. Un silencio sepulcral reinó por unos instantes. Los argonautas se reunieron en la cubierta, incrédulos. ¿De verdad lo habían logrado sin entrar en combate directo? Medea se irguió con un suspiro de alivio, guardando los restos de su pócima. Jasón, acercándose con gesto de admiración, susurró: «Tu magia nos ha salvado una vez más». Ella apartó la vista, quizá con un atisbo de melancolía. Sabía que cada conjuro al que recurría la alejaba de una vida sencilla. Al fin y al cabo, la sombra de Eetes y de su poder siempre pesaba sobre ella. «No deseaba ver a nadie morir», respondió Medea con serena firmeza. «Ni siquiera un ser como Talos. Pero esto era inevitable si pretendíamos sobrevivir». El Argo, con la vía libre, se aproximó a la costa. Se habían librado de la vigilancia del gigante, pero Jasón no quería tentar la ira de Minos ni provocar una confrontación con el ejército cretense. Tenían pocas ganas de batallar contra toda una isla reforzada por guerreros experimentados, así que desembarcaron con sigilo en una playa apartada, limitándose a pasar la noche allí. Necesitaban al menos unas horas para reponer fuerzas, llenar algunos odres con agua que brotaba de un manantial cercano y descansar después del sobresalto. «Si Minos se entera de lo ocurrido, es posible que no tengamos el tiempo suficiente para regresar al barco», comentó Meleagro. «Por eso seremos rápidos», contestó Teseo. «Nada de rondar por la isla más de lo necesario». Aún con su cansancio, los argonautas se turnaron para montar guardia en la orilla. Atalanta y Dácilo exploraron un breve tramo de la costa, descubriendo un hilo de agua corriente en el interior de una cueva rocosa. Mientras tanto, Orfeo encontró una porción de la playa resguardada del viento, donde se improvisó un campamento con las lonas y cuerdas sobrantes. Cástor y Pólux, con Teseo, se acercaron al esqueleto inerte de Talos, intrigados. Lo vieron yaciendo cual estatua monumental, con el pecho hundido y el talón partido donde la vena había sido liberada. Ningún soldado de Creta aparecía, al menos por el momento. Los argonautas tomaron nota de que la hazaña podía llamarse a medias suya y a medias de Medea. Cuando la noche extendió su manto estrellado, Jasón y Medea se sentaron en la arena,
no muy lejos del Largo. Había un silencio pesado y un murmullo de olas que, de vez en cuando, lamían la orilla. El fuego que encendieron daba una luz vacilante, dibujando sombras que subían por las paredes del casco. Medea parecía distante, como si se debatiera en pensamientos profundos. «No lamento lo de Talos», dijo finalmente. «Pero este viaje nos ha obligado a cruzar límites. Monstruos, hechizos, dioses. A veces me pregunto si regresaremos a Iolcos con la conciencia tranquila». Jasón la miró con ternura y algo de ansiedad. «Cada vez que te veo poner tu magia al servicio de nuestra supervivencia, me asombro de tu valentía. No desearía que cargaras con remordimientos inútiles. Talos no era humano. Era un autómata creado para matar. Y tú, sin sangre en las manos, lo has vencido con tu ingenio. La culpa debería corresponder a Minos, que dio órdenes de matar a cualquiera que osara acercarse». Medea asintió ligeramente y el silencio volvió, solo roto por los suspiros del viento. En la oscuridad, Orfeo tocó un acorde leve, intentando aliviar la tensión. Algunos argonautas ya dormían, agotados por la batalla mental contra el gigante y las maniobras del barco. Al llegar la aurora, un ligero resplandor rosado tiñó el cielo. El Largo se preparó para zarpar sin demora. Con cautela, reembarcaron los toneles de agua que habían conseguido y recogieron las pocas provisiones que la isla, sin exploraciones profundas, les pudo dar. Jasón realizó una última inspección para asegurarse de que ningún soldado cretense vigilara los contornos. No halló señales de Minos ni de su gente, tal vez ignorantes todavía del desastre de Talos o demasiado temerosos de acercarse al coloso inerte. Sin deseos de entablar combate con un ejército y sin motivo para prolongar la estancia, izaron las velas a primeras luces. El Largo volvió a surcar el Mediterráneo. Delante, el horizonte se abría con la promesa de Iolcos cada vez más próxima. Mientras se alejaban, algunos argonautas, curiosos, se asomaban para contemplar la silueta de Creta por última vez. Una gran sombra de bronce yacía en la orilla lejana, recordándoles la hazaña que acababan de consumar sin derramar una sola gota de su sangre. Quizá el rumor del gigante caído se difundiría pronto por toda la isla, causando desconcierto y admiración a partes iguales. Pero el Largo prefería no esperar a los posibles refuerzos de Minos. Había cumplido su objetivo, abastecerse y proseguir el camino. Medea, apoyada en la popa, mantenía la mirada fija en la isla que se difuminaba, mientras el viento revolvía sus cabellos. Jasón se situó junto a ella y le tomó la mano, sin palabras, como agradecimiento por el modo en que les había salvado una vez más. A su alrededor, el resto de la tripulación revisaba aparejos y remos, intentando no pensar en los peligros que podían surgir más adelante. Tras tantas proezas, sabían que el viaje todavía exigía cautela. Con Creta quedando atrás, los argonautas, más unidos que nunca, avanzaban con determinación hacia Iolcos. El vellocino de oro, guardado con recelo en la bodega, resplandecía cada tanto cuando le daba la luz filtrada por alguna rendija. Y, como en cada tramo de la aventura, la duda persistía. ¿Los dioses les reservarían alguna prueba adicional antes de concederles el regreso triunfal a casa? Solo el tiempo lo diría. En el entretanto, el Largo volvía a mecerse sobre las ondas, como si el mar, después de haber presenciado la derrota de tantos monstruos, reconociera el valor y la resiliencia de aquellos hombres y aquella mujer que lo habían desafiado. El viento favorable soplaba, y con el nuevo día, una esperanza renovada brillaba en sus corazones. Con Talos muerto y Creta en su estela, la senda hacia Iolcos parecía por fin un paso más cerca de completarse.